Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. La gestión de Juan Daniel Oviedo, el saliente director del DANE, nos acompaña esta noche para hablar de sus logros profesionales e institucionales. ¿Cómo queda el país en cifras después de la dura pandemia? Ya analizaremos estos temas. Semana clave para la economía. En los próximos días se conocerá el alza en las tasas de interés de los Estados Unidos y en Colombia. Además, sabremos cómo va el crecimiento económico en los Estados Unidos. Hay volatilidad e incertidumbre en los mercados. Hablaremos del tema con Germán Cristancho, de Corredores Asociados. Reversazo al contrato de Aerocafé. El gobierno ordenó liquidar el contrato por medio del cual se estaba construyendo esta obra clave para el eje cafetero. ¿Cuáles fueron las razones y cuáles son las consecuencias? Ya les contamos. Y comenzamos esta emisión hablando del balance personal e institucional de uno de los funcionarios que salen con la mejor imagen y mayor credibilidad en este gobierno que está terminando. Hablamos del director del DANE, Juan Daniel Oviedo. Doctor Oviedo, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Buenas noches, Víctor. Un saludo muy especial. Qué alegría poder estar compartiendo este espacio nuevamente contigo y con todos los televidentes. Doctor Oviedo, bueno, prácticamente sale usted en hombros, ¿no? Uno de los funcionarios mejor calificados por el empresariado, también por los colombianos. ¿Cómo lo logró? A mí me llama mucho la atención, doctor Oviedo, porque al principio cuando usted llega al DANE, como que éramos poquitos los periodistas que lo entrevistábamos, los medios especializados en economía, pero hoy en día todos los medios están interesados en hablar con usted para conocer, para visibilizar las cifras del DANE, emisoras populares, emisoras de los municipios más pequeños, los periódicos regionales. ¿Cómo logró el DANE visibilizar más en estos años la información estadística del país? Yo creo, Víctor, que esto se debe en primer lugar al reconocimiento de que el trabajo del DANE no solo sucede en Bogotá, sino que nosotros tenemos oficinas en 31 ciudades capitales del país y tenemos funcionarios y tenemos contratistas que están garantizando algo que creo yo que nos ha permitido acercarnos a la gente, y es que la gente entienda que la información que nosotros presentamos cada 2, cada 3 días a través de diferentes comunicados o ruedas de prensa es una información que nosotros estamos recogiendo y procesando a partir de fuentes de hogares o de empresas o de instituciones de gobierno que están dispersas en todo el territorio nacional. Entonces, dinamizar, porque yo siento que eso estaba un poco frío, dinamizar esa relación de 2 vías entre el DANE central y sus sedes departamentales nos permitió tener una capacidad de resiliencia muy importante que fácilmente en el contexto de pandemia, cuando enfrentamos las dificultades operativas más importantes, nos permitió responderle al país con la continuidad de las operaciones estadísticas, con su contextualización local, pero también con la producción de nuevas operaciones que nos acercaron más a los problemas de la gente, como son el pulso social o de los empresarios, como son el pulso empresarial y otras pistas que vimos del mercado laboral a partir del registro estadístico de relaciones laborales. Entonces yo creo que la continuidad, la articulación territorial y la creación de nuevos productos nos llevó a que el DANE fuera o estuviera convencido de que más allá de repartir productos o repartir boletinas, nosotros le prestamos un servicio al país. Y si le prestamos un servicio al país, tenemos que comunicarlo, tenemos que sensibilizarlo y sobre todo tenemos que utilizar la pedagogía para que en este mundo de revolución de los datos las estadísticas oficiales pues puedan ser conocidas y apropiadas por todos los habitantes del territorio nacional. Doctor Oviedo, yo llevo muchos años cubriendo al DANE y a muchos directores también. ¿Siempre ha existido ese nivel de detalle en la información estadística, como por ejemplo, porque siempre nos revelan el dato de inflación y de pronto impulsado por la leche, un ejemplo, pero es que usted se toma la tarea, doctor Oviedo, de explicar por qué la leche subió más en Santa Marta que en Bogotá, simplemente para citar un ejemplo. ¿Esa información siempre la ha tenido el DANE o es un valor agregado que usted le incorporó a las cifras estadísticas? El valor agregado es su divulgación. El sistema de información
de índice de precios al consumidor e inflación en el caso específico que tú me planteas, siempre ha sido el mismo. Pero nuestro afán de esa retroalimentación de 2 días es que sí, sabemos que nuestro servicio también es comunicar y explicar qué está pasando con la electricidad en Santa Marta o en Barranquilla, que hoy salió el alcalde a decir que estaba muy preocupado sobre el tema de las tarifas de electricidad, pues tenemos que recordarle a todo nuestro equipo en cada una de las sedes departamentales que hay que contextualizar los procesos de recolección de información. Entonces ya no solo tenemos una base de datos con todas las desagregaciones posibles, sino que tenemos unos reportes de contexto muy precisos que nos permiten aprovechar, llamemos así, esos corresponsales que tenemos en el DANE en todo el país como fuentes de información de contexto para ser muy relevantes de las realidades locales y departamentales del país. ¿Cómo fueron los primeros días en el DANE, doctor Oviedo? Porque recuerdo que usted hizo unas críticas muy importantes sobre el censo que se realizaba por esos días, sus resultados, en fin, y también sobre otras publicaciones, el PIB departamental, en fin. Es decir, llega usted criticando algunas de las mediciones de la propia entidad. ¿Cómo fue ese arranque? Bueno, yo creo que ese fue uno de los momentos más difíciles de mi relación con el DANE y al mismo tiempo de mi relación con el país, porque desafortunadamente yo no podía alinearme a una ética que existía atrás en el DANE, en donde si hay errores, todos los solucionamos adentro y siempre mostramos a que el DANE nunca se equivoque y esté perfecto. Es decir, si hay errores aquí en la casita, comamos callado y los solucionamos y le presentamos al país los datos. Yo creo que esa no es la ética de la información de este momento tan importante que nosotros estamos viviendo de la cuarta revolución industrial, Víctor, porque hoy todo el mundo tiene dispositivos móviles, hoy todo el mundo tiene acceso a fuentes alternativas de información. Entonces, una tendencia en redes de a mí no me censaron en un barrio de Barranquilla como el barrio Rebolo, yo no la puedo negar, yo no puedo decir que es que no está pasando nada, simplemente para decir que el DANE no se equivoca. Yo tengo que ir y hablar con los líderes comunitarios y reconocer que teníamos una falla operativa y poderla resolver. Y creo yo que ese ha sido también uno de los elementos en donde mi aporte a la reputación del DANE pues, ha permitido que, si bien fue costoso en un comienzo, pudiéramos reconocer que el DANE, más allá de demostrar o de quererse ver como una entidad que nunca se equivoca, debería mostrarse como una entidad que propende con rigor a minimizar los errores, pero cuando los comete, los contextualiza, los pone en conocimiento público y los soluciona con un sueño o con un objetivo de que esos errores no vuelvan a suceder. Pero no siempre las mediciones del DANE en su periodo, doctor Oviedo, y usted lo recuerda muy bien, no siempre fueron aplaudidas. Por ejemplo, en algunos momentos hubo críticas de Fedesarrollo. El doctor Mejía en alguna oportunidad cuestionó la medición que hacía el DANE sobre mediciones de pobreza en la ruralidad. ¿En qué quedó eso? ¿Cómo queda la relación con Fedesarrollo? Pues que es un centro de pensamiento muy importante a nivel Latinoamérica. No, claro, y ha habido muchas tensiones. Se recuerda nomás la tensión previa a esa, que fue cuando se plantea que porque Colombia crece, en ese momento al 3.3% en 2019, y la tasa de desempleo en ascenso, ¿sí? Justo antes de la pandemia, y que se insinúa que el DANE no estaba procesando bien los datos de mercado laboral por economistas de muy gran reputación en el sector de la información estadística y también dentro de la coyuntura económica del país. Y también se presenta esta situación con Fedesarrollo, en donde creo yo que eso también es la prueba de que las discusiones tienen que darse abiertamente y las discusiones deben darse con argumentos. ¿Sí? Está clarísimo lo que sucedió en materia de la medición de la pobreza primaria rural en el año 2020
en donde las canastas de medición de esas líneas efectivamente provienen de hogares rurales, ¿sí? No son como en algún momento se quiso hacer ver de esas ciudades capitales de la Amazonía y la Orinoquia, no. Se calcularon las canastas y las frecuencias y los pesos para definir esa línea de Claro, pobreza monetaria extrema con base en los hogares rurales que eran representativos de la encuesta nacional de presupuesto de los hogares. Sin embargo, la metodología de indexación del valor de esas canastas se asociaba al comportamiento de los precios de unas ciudades capitales que, según la misión de transformación rural que lideró el hoy ministro designado de Hacienda, José claro, Antonio Campo, tenían un índice de ruralidad estructural muy significativo y por consiguiente se definió esas ciudades como claro, las ciudades que iban a donar los datos de precios para actualizar las canastas alimentarias y no alimentarias de la línea rural. ¿Qué sucedió? claro, claro. Un hecho exógeno que en el contexto de pandemia esas ciudades tuvieron unos procesos de casi gratuidad, pero ese hecho exógeno no era lo suficientemente robusto en su continuidad para ajustar y alterar completamente la metodología. Por eso, cuando llega 2021, la discontinuidad que tiene el índice por esos procesos de casi gratuidad lleva a que la Claro. línea rural crezca y lleguemos Fue, al mismo punto, un poco para cerrarlo, llegamos al mismo punto en 2021 de medición de la pobreza fue, rural, tanto el DANE como fue FEDESAR. una discusión técnica muy interesante en su momento. Le quisiera hacer dos preguntas muy rápidas, a ver si alcanzo, porque se me está acabando el tiempo, director. ¿Cuál cree usted de las nuevas mediciones, las que nacieron en su mandato, que serían un activo muy importante en el país, una medición importante que usted cree debería mantenerse y potenciarse? Bueno, yo creo que todas, pero creo que la más importante es el registro estadístico de relaciones laborales. Creo yo que es importante que el DANE pueda avanzar en unos análisis mucho más estructurados de lo que sucede a través de ese registro de relaciones laborales que nos permite conocer la formalidad, pero sobre todo poder garantizar un sistema de historias laborales y que podamos tener un panel de historias laborales para que el país a través del RELAP pueda ver cuando alguien está en la formalidad, sale y vuelva y entra a la formalidad a través de las cotizaciones. Eso va a ser supremamente importante para la continuidad de los futuros planes de formalización laboral que desarrolle el país. Por lo demás, el indicador de confianza del consumidor y el indicador de confianza empresarial son fundamentales, en donde, por ejemplo, mañana que presentamos el indicador de confianza del consumidor, esto nos va a dar una señal anticipada de lo que presentaremos el viernes sobre los resultados del mercado laboral en el país. ¿Por qué no le aceptó el cargo al presidente Petro? ¿Perdón? Doctor Oviedo, ¿por qué no le aceptó permanecer en el cargo? Propuesta del doctor Petro. Bueno, la decisión fue como resultado del balance preliminar de la Comisión de Empalme. Recuerden que la Comisión de Empalme terminó sus labores el 16 de julio, ¿sí? Y ese 16 de julio ya habíamos visto dos elementos que generaban algunas dificultades sobre la continuidad, un interés muy explícito de las organizaciones indígenas a través de su presencia en las comisiones de empalme de no querer dirección en el DANE porque consideraron que no cedí frente a las peticiones de ajuste de las protecciones de resguardos que ellos estaban esperando que sucedieran con el fin de garantizar la continuidad o la estabilidad de los recursos del Sistema General de Participaciones, algo que, Víctor, no se soluciona por una modificación de escritorio, sino que se soluciona cambiando la ley, dándole los recursos a los indígenas en función de su presencia en cada municipio y no dentro del pedacito de resguardo que está dentro de ese municipio, porque los resguardos no son zonas de confinamiento para los indígenas. Y el segundo tema, ya mucho más estructural, porque tú sabes que yo vengo del mundo de la regulación económica, fue mi formación, y por consiguiente tuve la oportunidad como presidente del Consejo Directivo del ICAC de dar línea sobre la política de catastro multipropósito que hemos desplegado a lo largo de los últimos 4 años, y sentí que había unas diferencias de apreciaciones sobre esa línea
centralizadora y esa línea empoderadora de catástrofes locales. Y por consiguiente, creo yo que con esos dos argumentos se dio el motivo suficiente para no aceptar la propuesta del presidente Petro de continuar en su mandato. Pues doctor Oviedo, muchas gracias. No lo despido todavía porque espero tenerlo una última vez, no sé, cuando revele el dato de inflación, creo que el 5 de agosto alcanza usted a estar todavía, entonces por aquí muy invitado. Y te esperamos en el madrugón del 5 de agosto porque vamos a estar a las 6 de la mañana dándole el dato al país. Claro que sí, cambia el horario de publicación, antes a las 7 de la noche, de ahora en adelante a las 6 de la mañana. Doctor Oviedo, muchas gracias. Hasta luego, Víctor, y un saludo muy especial a todos los televidentes. Ese es otro de los cambios relevantes. La inflación ahora, como se hace en la gran mayoría de países del mundo, se publicará en horas de la mañana. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere, ¿cuántos recursos han entrado al país por remesas durante este año? Son cifras históricas. Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos. Esta semana abrieron los mercados financieros del mundo con mucha volatilidad, inclusive en Colombia. Todo porque hay noticias muy importantes que generan incertidumbre y nerviosismo en esos mercados. Doctor Germán Cristancho, gerente de investigaciones económicas de Davivienda Corredores. Muy buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Víctor. Muy bien, muchísimas gracias por invitarme a su espacio. Doctor Cristancho, desde que hace unos días como que se calmó un poco el dólar, hemos visto en Colombia jornadas un poco atípicas donde nuestros activos, nuestros mercados internos a veces reaccionan más fuerte que el movimiento general del mundo. Por ejemplo, si el dólar cae un poquitico allí, en un país vecino, aquí cae con más fuerza. O hacia arriba también, si sube un poquitico en el mundo, aquí sube 2, 3, 4 veces más. Y lo mismo con la Bolsa de Valores de Colombia. Cae un poquitico en Estados Unidos y aquí caemos 4 o 5 veces más. ¿Por qué nos estamos descorrelacionando del mundo? O no sé si esto sea algo típico y tradicional en los mercados colombianos. Pues Víctor, lo primero es que estamos teniendo una disminución de la liquidez en los mercados financieros y sobre todo en los mercados financieros colombianos. Es decir, los montos de negociación en los mercados están disminuyendo y eso está haciendo que las fluctuaciones del precio de los activos sea mucho mayor. Por el otro lado, creo que sí estamos viendo un nivel de volatilidad alto en las distintas materias primas y sobre todo en el petróleo, que influyen mucho en el comportamiento de los activos colombianos. Hoy es una muestra de ello. El petróleo Brent llegó a negociarse muy cerca de $105 el barril y terminó la jornada mucho más cerca de $95 el barril. Así que estamos teniendo una volatilidad muy importante que está afectando los activos colombianos, y yo diría que a eso se suma la altísima incertidumbre. Es cierto que en algunas jornadas nos hemos descorrelacionado un poco frente a otros mercados o a otras monedas, pero también si uno lo ve en jornadas o en días como hoy, monedas como el real brasilero o como el peso chileno también tuvieron fluctuaciones cercanas al 2%. Entonces creo que la fluctuación y la alta volatilidad es algo que está siendo constante en los mercados latinoamericanos, pero en Colombia claro, la menor liquidez es un factor que se suma. Es que hoy creo que ni se negociaron 50.000 millones de pesos en la Bolsa de Valores de Colombia, en el mercado de acciones, cuando generalmente se negocia el triple en un día normal. Ahora, doctor Cristancho, el dólar, porque llegó a un pico, ¿no? A un histórico hace un par de semanas, después descansó unos días y todo el mundo dijo, ya eso ya no va a volver a cifras históricas. Pero vemos estas últimas 3 jornadas al dólar otra vez repuntando, hoy se acercó a los 4.500 pesos. ¿Cree usted que no ha parado la tendencia alcista para el dólar en Colombia? Pues Víctor, efectivamente hoy el dólar alcanzó una negociación en 4.482 pesos, el mínimo de negociación fue 4.430, la volatilidad se mantiene alta y de hecho de hace unos días que hablamos a hoy, lo que ha pasado es que efectivamente con la corrección que presentó la tasa de cambio, muchos empresarios, muchos inversionistas que tenían pendiente comprar dólares y que no habían querido hacerlo a niveles de 4.670, pues salieron a hacerlo y eso ha significado nuevamente el repunte de la cotización del dólar, a pesar que el dólar en el mundo se ha estabilizado un poco. Creo que todavía no ha terminado la presión alcista para la moneda y sobre todo porque a nivel internacional vienen algunos eventos importantes que determinarán un poco la dirección que pueda tomar el dólar y no solo a nivel internacional, sino local.
Esta semana tendremos decisión de la Reserva Federal en Estados Unidos sobre tasas de interés. Vamos a tener resultados de crecimiento económico en Estados Unidos, vamos a conocer la decisión del Banco de la República en Colombia, así que todas esas variables y decisiones son muy importantes para la tendencia que pueda tomar el dólar en las próximas semanas. Pues hablemos de esos tres hechos. ¿Qué expectativas tienen ustedes? Empecemos por la Reserva Federal, que es como el coco para los mercados a veces. O sea, todo el mundo como que se paraliza cuando hay semana de decisión en la Reserva Federal. Viene subiendo las tasas de interés, ¿no? ¿Cuál es la decisión esperada por los mercados? Y si esa decisión, digamos, no sale en línea con lo esperado, ¿qué podría pasar con el movimiento del dólar? Víctor, pues la fluctuación del dólar también se viene dando en un contexto de mayores tasas de interés internacionales de Estados Unidos, pero preocupaciones sobre el crecimiento económico. Entonces, yo creo que será muy importante ver no solo la decisión que tome la Reserva Federal, que perfectamente puede ser un incremento de 75 puntos básicos en la tasa de interés, es decir, que pase la tasa de interés en Estados Unidos, la tasa de referencia, de 1.75% a 2.5%. Si fuera más, seguramente eso va a tener un efecto de fortalecimiento del dólar y no solo en Colombia, sino a nivel mundial. Pero lo otro que será muy importante es ver qué lectura o qué perspectivas hay sobre la economía global y sobre la posibilidad o ese famoso riesgo de recesión en Estados Unidos. Y le diría o le anticiparía que incluso antes del miércoles, ya mañana tendremos información del Fondo Monetario Internacional actualizando sus perspectivas de crecimiento económico para el mundo y por lo tanto tendremos ahí algo de información. Yo creo que los mercados ya anticipan una subida de 75 puntos básicos, así que no deberíamos ver fluctuaciones muy importantes, pero son decisiones que siempre impactan la evolución de los mercados financieros. Y frente al PIB de los Estados Unidos, ¿ya se podrían ver señales más claras sobre una eventual recesión? Ese es otro punto importante. Yo creo que en este momento lo que se está viendo, la economía al final se compone de distintos agentes, de distintos actores, y esa contracción de la actividad económica puede venir de distintos frentes. La más preocupante normalmente es cuando el consumo se desploma, porque eso efectivamente termina jalando los demás frentes de la economía. En este momento lo que se ve es que el consumo de los hogares sigue estando muy fuerte, pero lo que está empezando a contraerse es, por un lado, el gasto del gobierno, que después del año 2021 en el que gastó mucho, transfirió mucho dinero a los hogares norteamericanos, pues está restringiendo parte de ese gasto público. El comportamiento de las exportaciones, sobre todo porque el dólar ha estado muy fuerte, así que en una mezcla de dólar fuerte con la situación de guerra en Rusia y Ucrania, que ha alterado los flujos de comercio, pues eso ha afectado el flujo de exportaciones. Y tercero, yo creo que los empresarios, al ver que las encuestas de los consumidores, las encuestas de confianza, se han deteriorado muy rápidamente, están siendo mucho más precavidos y están disminuyendo el nivel de inventarios, o por lo menos no están ampliando el nivel de inventarios que tienen. Y eso está significando una disminución de la economía. Pero si se da cuenta, eso significa que es posible que el crecimiento de Estados Unidos empiece a ser negativo, o las variaciones del PIB trimestre a trimestre puedan ser negativas, apuntando a una contracción o a una moderación, pero todavía no una recesión generalizada o una afectación generalizada en la economía norteamericana. Y una última, finalizando esta semana, nuestro Banco de la República, el de aquí de Colombia, debe tomar decisiones sobre tasas de interés. Estamos en el 7,5%. ¿Usted cree que habrá un aumento adicional? Sí, Víctor, yo creo que las tasas de interés en Colombia van a subir 150 puntos básicos esta semana. La tasa de referencia estará en niveles de 9%. Y yo pensaría que no va a ser la tasa final, es decir, que vamos a ver incrementos adicionales en los próximos meses, sobre todo porque se mezclan muchos factores. La inflación ha seguido alta y en Colombia se ubica muy cerca del 10%, y eso ha llevado a que las expectativas de inflación sigan subiendo. La economía, aunque yo ya he empezado a ver algunas señales de moderación y en los últimos meses hemos visto una contracción leve de la industria, de la construcción, de las ventas al por menor, realmente esa contracción es muy, muy leve y todavía la economía sigue marchando muy bien a unos ritmos muy acelerados.
Tercero, las tasas de interés tanto en Estados Unidos como en el resto de los países pares nuestros han estado subiendo. Ejemplo, en Chile las tasas de interés ya están en 9.75%. Y tercero cuarto y muy ligado a ese aspecto anterior está el hecho de que la tasa de cambio, el precio del dólar se ha subido, y eso al final también pone una presión adicional de mantener unos diferenciales de tasa de interés amplios de Colombia frente al mundo. Yo creo que la decisión va a ser una de subir 150 puntos básicos, pero también vamos a ver cómo hay comentarios del Banco Central respecto a la fluctuación que ha tenido el dólar en los últimos meses. Claro, es que subiendo las tasas de interés se puede contener un poquitico la salida de ciertos capitales. Doctor Cristancho, pues estaremos muy pendientes de todas estas noticias. También hay desempleo, en fin, hay muchas otras variables importantes esta semana. Desempleo en Colombia. Muchas gracias por estos minutos. Feliz noche. Víctor, a ustedes y feliz noche también para ustedes. Desde Davivienda Corredores hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos qué consecuencias tendrá la liquidación del contrato de Aerocafé. Ya volvemos. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. 821 millones de dólares, 821 millones. Y corresponde al monto de las remesas que ingresaron a Colombia durante junio de este año. Significa un fuerte crecimiento del 17,5%. Además, el Banco de la República reportó que durante todo el primer semestre ingresaron, por este concepto, cerca de 4.500 millones de dólares, con un incremento del 8,4% frente al mismo periodo del año pasado. En lo que vamos del 2022, el flujo de remesas hacia Colombia ha sido histórico. A la empresa española Ola, que adelanta la primera fase de obras de remoción de tierras en lo que debería ser el aeropuerto del Café, le fue ordenada la liquidación del contrato. José Fernando Berrío nos cuenta las razones y qué va a pasar con este megaproyecto. Después de conocerse la decisión de la empresa española OHLA de parar las obras de remoción de tierras en el lote de Aerocafé, el Gobierno Nacional recomendó iniciar el proceso de liquidación del contrato con dicha firma, por considerar que no ha cumplido. E incluso el interventor, cuando hace la recomendación, advierte que se debe liquidar, que al no existir esa cláusula de cómo se debe liquidar el contrato unilateral, se deben seguir los pasos de otro numeral, lo cual pues yo me imagino que jurídicamente no es tan viable. El proyecto fue definido para ejecución de obras en 3 fases. Para la primera ya quedaría terminado el contrato con OHLA y sin avance en la licitación de las 2 fases siguientes. Pero que implica la posibilidad de que se vuelva a lanzar un proyecto licitatorio que permita contratar con otra firma más responsable la ejecución de esta primera etapa. Líderes políticos de Caldas advierten que la contratación de la primera fase de Aerocafé con la firma española OHL no debió darse. Creo que aquí hay dudas respecto a la alcahuetería y a la connivencia con que el gobierno central manejó las relaciones con el contratista, que impidió que una decisión que estaba cantada, como era la liquidación, como consecuencia del cumplimiento del contratista, no se diera oportunamente. Lo advertimos desde el principio. Corrupción al más alto nivel. Nóminas paralelas, contratos tipo sastre, conflicto de intereses, improvisación, falta de planeación. Ahora lo que necesitamos es buscar soluciones. La primera fase del proyecto contratada con OHLA tuvo un cierre financiero de 142.000 millones de pesos. El anticipo fue de 42.000 millones de pesos, el cual se deposita en una fiducia. De ahí le van girando al contratista y, según entiendo, le han girado 16.000 millones de pesos. Él advierte en el último documento que ha hecho obras por 10.600 millones, que tiene una reclamación de 6.600 millones. A pesar del anuncio de iniciar el proceso de liquidación con la firma constructora, no hay pronunciamiento ni de Aerocafé, ni de la Gobernación de Caldas, ni del patrimonio autónomo encargado de la contratación del proyecto. Y llega Juan Fernández con información clave de negocios y de empresas. Juan, buenas noches. Su tema para hoy, bienvenido. Buenas noches. A veces por vía WhatsApp las empresas encuestan clientes o incluso les dan soporte. Eso nos ha pasado a todos y eso
se hace a través de plataformas que se especializan en esos temas. Una de esas plataformas que prestan este tipo de servicios en varios países es la colombiana Trébol, que al final pues lo que hace es crecer las posibilidades que pueda ofrecer WhatsApp a las empresas. Lo nuevo con Trébol está en la consecución de capital por $15 millones de fondos internacionales para esa misión de conectar las empresas con WhatsApp para aumentar ventas o mejorar los servicios de soporte que le comentaba ahora hace un momento, siempre con modelos de inteligencia artificial bien potentes. Hoy la compañía debe tener unos 250 clientes en varios países, entre los que se encuentran también como clientes Platzi, Rappi, WOM, Adi o Elenas. En 3 años espera ahora la compañía llegar a 10.000 clientes con ese impulso de capital que, entre otras, pues es valioso en la medida que con esta nueva coyuntura económica global complicada, inestable, hace cada vez más valeroso que las nuevas compañías consigan fondos para sus negocios. Y esta pues es la movida de hoy sobre la consecución de capital de Trébol, que al final pues ayuda a las empresas a escalar sus ventas. Juan, muchas gracias, lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. La Comisión Reguladora de Comunicaciones reveló que al cierre del año pasado había en Colombia 75 millones de suscriptores al servicio de telefonía móvil. Eso significa un crecimiento del 10,9% frente al mes de diciembre del año 2020. Paradójicamente, los ingresos de los operadores de este servicio de voz móvil bajaron bastante. La caída fue del 13%. Sumaron 603 mil millones de pesos. Una de las razones es que el tráfico de voz bajó 14%. Es decir, la gente está hablando menos por el sistema tradicional de voz en los celulares. Recuerde usted que ahora hay muchas plataformas digitales que permiten hacer llamadas de audio o de video sin gastar minutos del plan de celular, simplemente utilizando los datos de Internet. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.